TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. El círculo es el más antiguo símbolo de confianza y a la vez el elemento más completo que impulsa nuestro mundo. Cuando definimos la nueva imagen que nos presenta ante ustedes, involucramos en el logotipo al círculo como forma de simbolizar nuestro respaldo en la protección de sus valores en todo sentido. Esto incluye su propia vida y el futuro del valor de su trabajo. Seguros La Unión, un sólido motivo de confianza. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y como habíamos prometido, el día de hoy tenemos ya la presencia del presidente de la República, quien a su vez está de candidato aspirando a la reelección por 4 años más en la democracia de la República del Ecuador. Con esa introducción entonces y sin perder más tiempo, le damos la bienvenida a Rafael Correa Delgado, presidente de la República y candidato también a la presidencia. Gracias, Carlos, gracias a tu programa y felicitaciones, porque creo que es de los mejores programas de análisis político del país, y un abrazo a toda la patria. Muchas gracias. Antes de iniciar, señor presidente, primero mi solidaridad por esta tragedia sufrida en Esmeralda. Una tragedia lamentable, por cierto, y esperemos que estos temas que son aislados, por cierto, y que demuestran el deterioro de ciertos sectores de la sociedad no se vuelva a repetir. Bueno, es algo impredecible, tremendamente lamentable, doloroso, pero como tú lo has dicho, algo absolutamente aislado. Un demente se tendrá que investigar las causas que lo motivaron a hacer eso, pero es indudable que estaba bajo efectos de alcohol, droga y en demencia, ¿no? Porque ojalá ya no pasen más ese video aterrador, pero tú ves cómo va apuñalando a todas las personas que encuentra a su paso. Y coincido con usted, hay ciertas imágenes que la televisión no debe pasar, por respeto a la vida del ser humano y por respeto a la familia de las víctimas. Señor presidente, bueno, ya entrando en tema, la última vez que lo tuve en una entrevista, si no me equivoco, fue el 16 de septiembre del 2010. En esa época... No creo, tanto tiempo ya pasó. Tanto tiempo, sí. No puede ser. Sí, tanto tiempo. Pero en esa época, señor presidente, yo le mostré un libro que se había escrito en esa época y que tenía su foto, que se refería al Gran Hermano. Hoy Revista Caras le ha hecho una nota y usted mire la foto que sale. ¿Usted podría tener esta cara de relax durante los próximos 4 años? Bueno, la verdad es que cuando me hicieron, no sé si han utilizado Photoshop, porque cuando me hicieron esa entrevista estaba extremadamente cansado, es más, enfermo, con infección intestinal, porque tuve que parar, me tuvieron que inyectar para poder continuar con la campaña. Felizmente no me hicieron una prueba antidoping, ¿no? Algunas veces no se nota, ¿no? En los reportes de televisión, en los mítines, etcétera, pero uno hace esfuerzos sobrehumanos para continuar con la campaña, con el trabajo, etcétera. Pero normalmente yo estoy relajado. El problema es cuando hay mucha tensión y se hace trabajo que no son poco frecuentes en este oficio, sobre todo cuando hay mediocridad y mala fe. En realidad eso sí, no lo tolero. Okay. ¿No? Y probablemente tenga que ser más tolerante. Señor presidente, entremos entonces en materia. Señor presidente, a usted se le reconoce muchos logros, pero también se ha dicho de parte de algunos actores políticos y de algunos medios de comunicación de que alrededor suyo está conviviendo ciertos sectores de corrupción. ¿Qué diría usted ante eso? Que es absolutamente falso. Mire, pero usted es un hombre inteligente, Carlos. Y el pueblo ecuatoriano también, por eso se ríe de estas cosas. ¿Cuál es el escándalo que lleva ni sé cuántas semanas en primera página? Un título falsificado. Porque hasta ahora han probado que Pedro Delgado robó 20 centavos. Un título falsificado. Eso, antes. Además que cuando acabe la campaña, ya que como el asunto de las firmas, ¿no? Ya que se presentó esta denuncia, bueno, investiguemos a fondo, pues, y vamos a ver cuántos títulos falsificados, cuántos no títulos hay en el país y habrá algunas sorpresas. En todo caso, antes del título de Pedro Delgado, ¿cuál fue el gran escándalo? 6 meses, un crédito mal dado, un crédito de un banco que está en poder del Estado porque lo manejó mal el sector privado. Además, el crédito se está pagando. Grave, pero un crédito. ¿Cuántos créditos mal dados hubo en el 99?
todos los sobreprecios, todos los negociados que a cada rato existían en otros gobiernos, que ni siquiera habían obras. Nosotros hemos manejado miles de millones de dólares, contrataciones multimillonarias que nos demuestren un sobreprecio. Ahora, hay ciertos casos que quisiera enumerarlo para que usted responda Bueno, sobre eso. Pedro Delgado, que ya le hemos mencionado, caso Cofié, que ya lo hemos Pero mencionado. Pedro Delgado, Caso a ver, pero Pedro Delgado, dígame, ¿es corrupción del gobierno? Porque si es corrupción del gobierno, haber tenido a alguien con el título falsificado, es corrupción del INCAE haberle dado un título a alguien con el título falsificado. De maestría, es corrupción de la Universidad de San Francisco haber tenido de profesor a alguien con título falsificado. El corrupto es él que engañó, no la persona que de buena fe lo contrató. ¿No fue mucha ingenuidad el decir que va a los Estados Unidos y regresa, señor presidente? Pero de todo modo no se lo podía detener. Nosotros analizamos. Y el delito que había confesado, el título falsificado, estaba prescrito, lo analizamos. Entonces no se lo podía detener por ese motivo. Le aseguro que si lo deteníamos, no se respetó el debido proceso. Miren que ahora dicen que es perseguido político. Yo ojalá no amarre con ciertos servicios de inteligencia, pase la información que le dé la gana, nosotros no tenemos nada que temer, y se haga toda una campaña, una propaganda de atentado a los derechos humanos, etc. Entonces, no es tan fácil, no es soplar y hacer botellas. Yo no puedo ordenar la prisión de nadie, no puedo ordenar el arraigo de nadie. Lo tiene que hacer el fiscal, lo tiene que hacer los jueces. Y ese delito, el que había confesado, el título falsificado, estaba prescrito. Eso sí se analizó. Hay algo que me llamó la atención, señor presidente. En octubre 23 del año 2009, una declaración del señor Contralor General de la Nación, doctor Carlos Pollitt. En ese entonces dijo: estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría, todos señalando responsables. Agregó él en esa rueda de prensa. Washington, en esa época, Washington Pisate, fiscal general. Washington, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que está robando la plata de los ecuatorianos. Ya, pregúntele pues si se refería al gobierno central. Es lo que se olvida siempre en la prensa. Está hablando de municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, universidades. Todo eso es sector público. Y cuando hablan de estos casos, ¿no?, todo el mundo lo centra en el gobierno central. Eso es una equivocación, un error grave. Además que pregúntele a usted mismo, a Carlos Pollitt, invítelo a una entrevista. De hecho, lo he invitado, pero no ha Si es aceptado. que él considera que el gobierno es corrupto, que el presidente es corrupto. Le aseguro que la mayor parte de esos casos son gobiernos seccionales, donde hay sobreprecios, malas contrataciones, etc. Nosotros tenemos el programa de compras públicas más moderno de América Latina. Entonces recuerden que Contraloría no solo audita el gobierno central, audita todo el sector público, que son universidades públicas, son colegios públicos, son municipios, son juntas parroquiales, son consejos provinciales. Ese es uno de los graves errores que no aclara cierta prensa, yo sé que usted lo ha hecho con buena voluntad, para tratar de posicionar esa idea de gobierno corrupto. Gracias a Dios, nadie les cree y no nos va a poder robar nuestro principal patrimonio, que son nuestras manos limpias. Yo actúo como un facilitador entre la audiencia y los actores políticos, porque para que los actores políticos respondan a la audiencia, no a mí. Yo tengo que actuar como facilitador porque, pues, si hay una duda, el actor tiene que responderle a quien pueda tener aquella duda. Señor presidente, lo invito entonces que veamos una pregunta o un planteamiento que le hace Hernán Reyes, politólogo, por cierto, y académico, sobre temas de política. Sí, pero pasamos al campo de la corrupción, porque yo sí quisiera proponerle a usted, preguntarle a usted, perdóname que invierta los roles, bueno, dígame un caso de corrupción verdadero de este gobierno. Todos son escándalos sobredimensionados. Yo no puedo garantizar que no pase nada, pero lo que no vamos jamás es tolerar corrupción. El caso del Ministerio de Deportes, que lleva más de 5 años, lo denunciamos nosotros mismos, lo investigamos y descubrimos. Como el título de Pedro Delgado, si usted ve, todas las acusaciones contra Pedro Delgado eran de otra cosa. Nosotros somos los que descubrimos lo del título falsificado. Ya que usted me menciona que si puedo mencionar algo, Sí, yo no lo puedo aseverar, pero voy a mencionar lo que se Dígame está lo que usted diciendo. quiera. A ver, en estos últimos días se está hablando del Banco Nacional de Fomento sobre ciertos funcionarios que se han abusado del crédito y que se han ¿Y sabe enriquecido a quiénes son costa de los primeros que usuarios. estamos investigando eso? Nosotros. Pero porque funcionarios del Banco de Fomento dan un crédito mal dado, el gobierno es corrupto. Vamos, como dicen los argentinos. Bueno, Ministerio del Porte, que ya lo mencionamos. Fernando Villavicencio hablaba de la venta del petróleo de China, que se vende por debajo del precio internacional para hacer una utilidad en la venta El corrupto, en sectores. el corrupto, en sectores el que lanza lodo con ventilador como este señor, el denunciólogo. ¿Usted sabe cuántas cosas ha denunciado Fernando Villavicencio? Corrupto es hacerse pasar por experto petrolero. Usted sabe que este señor era sindicalista, trabajaba en la sección de Relaciones Públicas de Petroecuador y tiene un título, una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia.
vea claramente dónde está la corrupción. Y ahora a este señor, en un país desarrollado, no haría el más mínimo caso. Y ahora se menciona, señor presidente, para que usted responda, el tema de Fast Drilling, una empresa que se le adjudicó un contrato de un exfuncionario de una de las Bueno, eso está investigando Wilson Pastor. Pero en todo caso, con respecto al señor Villavicencio, si él conoce casos especulados y no ha presentado la denuncia, él es el corrupto, peculado por Foro Pueblo Ecuatoriano, es delito de acción pública. Cualquiera de ustedes puede presentar la denuncia. Entonces, cuando se venden libros haciendo escándalo y no se presenta la denuncia, son unos cobardes y son cómplices, por decirlo menos, si es que hay corrupción. O en realidad son farsantes que lo que buscan es estar en pantalla, en una entrevista y que hacen cualquier cosa por llamar la atención y nadie les hace caso. Okay. Está de candidato, prohibido olvidar, que eso también es importante, Pachacuti MPD. Vamos a ver cuántos votos saca el denunciólogo. Ok, vamos entonces a la pregunta que les va a plantear Hernán Reyes al señor presidente de la República. Hernán. Mi nombre es Hernán Reyes y yo trabajo en la academia. Un saludo cordial a Carlos Rabascal y al candidato presidente Rafael Correa. Mi pregunta para el candidato es la siguiente. Uno de los cuestionamientos que se han hecho precisamente a los 6 años de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido relativo a las ríspidas y friccionantes relaciones que ha mantenido el Ejecutivo con las otras funciones del Estado, con el Poder Legislativo y con la función judicial. Una vez que se ha empujado una profunda reforma, una reconstitución de la función judicial a partir de la consulta popular de mayo del 2011, así como una vez que se ha revitalizado la acción de la Asamblea Nacional y se ha dejado atrás una serie de malas prácticas que el Congreso ecuatoriano realizaba, ¿cuáles serían las estrategias y cuáles serían las acciones concretas que usted desarrollaría en caso de resultar electo para poder modificar, si ese es el caso, las relaciones entre la función ejecutiva y las otras 2 funciones a las que hice alusión, en términos de lograr no solamente una mayor gobernabilidad del país, sino también cogobernar en términos de un Estado de Derecho? Señor presidente, su respuesta. Bueno, yo respeto mucho a Hernán como analista político, sin embargo no concuerdo con algunas de las apreciaciones que tuvo. Por ejemplo, las relaciones ríspidas con otras funciones del Estado. Pongámonos de acuerdo, porque por otro lado tenemos toda una campaña que el Congreso está sometido, la Asamblea está sometida al Ejecutivo, que son un poco de borregos alzamanos, y ahora dice que son ríspidas. No, tenemos relaciones difíciles con una oposición que no es oposición democrática. Pues basta, para muestra un botón, 30 de septiembre de 2010, el presidente agredido, retenido en el hospital policial, sublevados pateando al pueblo ecuatoriano, y estos pidiendo la renuncia del presidente y apoyando el golpe de Estado. O ya se olvidaron el MPD, Pachacuti, de la camioneta con megáfono, alentando a los policías sublevados a que sigan arrastrando al pueblo ecuatoriano, a tomarse la asamblea, sacando chicos de la Guirra Bada a las calles, parece que uno se moría un balazo y caía el presidente, tomándose la gobernación de Cotopaxi, la gobernación de Loja, luego la oposición reunida en un hotel 5 estrellas chupando, creyendo que el presidente iba a salir muerto o se caía el gobierno. ¿Usted qué puede hacer con esa clase de oposición? Lo único que puede hacer es derrotarla con el voto popular, pero con esa clase de gente, culpable además, ¿no? Que no le importa un bledo la Constitución, la democracia, y culpable además de la gran tragedia del país. No se puede hacer nada. Yo no voy a ceder a esa gente. No se puede consensuar contra esa gente. Consensuar con esa gente es someterse, y para eso no me eligió el pueblo ecuatoriano. Con respecto a la justicia, no sé qué relaciones tirantes hemos tenido. Por el contrario, utilizamos una vía inédita en América Latina. La única reforma judicial que se ha hecho por medio de consulta popular para resolver el grave problema de la justicia, que era la rama seca del Estado. Un deterioro total. Nos soltaron cerca de 10.000 delincuentes. ¿Cómo yo podía garantizarle seguridad al pueblo ecuatoriano si delincuente que agarraba a la policía, delincuente que soltaba a la justicia? Ahora, pero se le acusa, señor presidente, y como la propaganda de ustedes en Alianza País hace algún tiempo se le acusa, señor presidente, de mucha concentración de poder. Es decir, que le mete la mano a la justicia, que le mete la mano al Consejo de Participación Ciudadana, que le mete la mano a la Asamblea, que le mete la mano a todos los poderes. Entonces se habla de concentración de poder y ergo, entonces no hay institucionalidad democrática. Bueno, esos son los mediocres. Porque es el pueblo ecuatoriano el que no hace respaldo. ¿Qué culpa tengo yo que el pueblo ecuatoriano confíe en nosotros? Tengo bastante culpa. No hemos ganado credibilidad del pueblo ecuatoriano y que tengamos el mayor bloque en la asamblea. Entonces, que sufran los sufridores, pero eso se llama democracia.
Entonces, cuando ellos tenían la planadora, o ya se olvidaron de la partidocracia, cuando ellos en un cuartel en Sangolquí, sin participación de nadie, hicieron la Constitución Neoliberal de 1998, ahí no pasaba nada, ahí callaban todo. ¿Por qué? Porque eran funcionales al poder. Como nosotros estamos derrotando a los poderes que tanto daño han hecho a este país, entre ellos la partidocracia, poder mediático, cierto poder económico, etcétera, entonces ahí sí concentramos poderes. Está mal que ganemos elecciones. Señores, esa es la democracia. Entonces díganme si hemos roto la Constitución, si se ha hecho algo ilegal, pero democráticamente el pueblo ecuatoriano nos está dando su confianza. Entonces ganen en las urnas. Ahora, señor presidente de la República y candidato a la presidencia de la República, en alguna entrevista que le hice yo, usted me decía, hay que equilibrar la balanza. El país ha sido un país inequitativo en los poderes políticos y en la sociedad. Una vez que nos igualemos y lo superemos, volveré a sentarme a conversar y buscar consensos. Si usted gana en la primera vuelta y tiene mayoría en la Asamblea, ¿se va a sentar a consensuar? Pero lo hemos hecho. Mire que palo porque va, palo porque no bogas. Lazo está que denuncia que me reuní en el 2006. Sí, él me invitó, escuché. Fidel Egas me invitó, escuché. Y hemos actuado con absoluta independencia. Me pidió reuniones como presidente en nombre de los banqueros. Se lo otorgamos. La última no pude estar y nos reunimos con 4 o 5 banqueros. Pero ya con las reglas de juego claras, ya con un Estado que representa al pueblo ecuatoriano, no a los banqueros, no al Fondo Monetario, al pueblo ecuatoriano. Escuchamos, pero vamos a seguir tomando decisiones en función del bien común. No se engañe. Lo que esta gente llama consensuar, lo que el establishment llama estadista, buen manejo, etcétera, es someterse a esta gente. Y en democracia se aplica el programa que venció en las urnas, no el programa de las oligarquías, de los que se creían dueños del país y no pueden ganar en esas urnas. Ok, vamos ahora a las propuestas de Rafael Correa. Señor presidente y señor candidato, usted ha dicho, no podemos dormir tranquilo mientras exista un solo pobre en el país. Se ha dicho de parte de ustedes que se ha disminuido el coeficiente de Gini y la CEPAL también lo ratifica, por tanto la desigualdad y la inequidad ha disminuido, hemos disminuido la pobreza, se ha disminuido el subempleo, se ha disminuido el desempleo, se ha incrementado la ocupación plena, pero si uno comienza a revisar la tendencia, viene ya disminuyendo desde hace algún buen tiempo, incluso antes de que usted sea presidente. Pablo Lucio Paredes acaba de sacar un libro que dice, tan poco con mucho. Usted también le hace caso a Pablo Lucio Bueno, Paredes. yo estoy planteando la Paredes inquietud. fue el secretario de Planificación del gobierno de Cito Durán Ballén, con Alberto Dajic, los edificadores y promotores del neoliberalismo, los causantes de la crisis del 99. Este señor, que habría pedido disculpas al pueblo ecuatoriano, como tiene todo el apoyo del establishment, del capital, del grupo de poder, todavía pues opina, escribe libros. Yo ya no gasto medio centavo en leer a Pablo Lucio Paredes, que además escribe muy mal, ¿no? Copy-paste de muchas cosas, etc. Pero en todo caso, se le ríe el pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que no están cambiando las cosas? Lo que usted acaba de decir es algo impresionante, no es... Acabo de citar. De citar a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. ¿Ya? No es cualquier pelo de cochino. Somos el país que más reduce desigualdad en América Latina. 8 puntos de coeficiente Gini. Bajar 1 punto de coeficiente Gini es algo dificilísimo. Son cuestiones estructurales que generan la desigualdad. Nosotros somos el país que más ha reducido desigualdad en América Latina. En su último informe, la CEPAL nos pone entre los 3 países más equitativos de América Latina, con Uruguay y Venezuela. Ni yo me lo creo. Yo creo que es un error. Pero ya que nos ponga entre los 3 con error y todo, que sea el quinto, el sexto, cuando antes éramos de los más inequitativos, ya es un logro histórico, se está haciendo historia. Pero por supuesto, pues un señor como Pablo Lucio Paredes nunca va a reconocer eso. Todos sabemos a quién representa. Si usted dice que que no puede dormir tranquilo hasta que no exista un solo pobre en el territorio ecuatoriano, entonces la pregunta es la siguiente: usted si gana las elecciones tendría 4 años más de gobierno. Eso significaría que el país debe crecer de forma sostenida en cuanto para poder distribuir y redistribuir la riqueza. Quiero hacer otra aclaración. Somos el país con Paraguay que más reduce pobreza en América Latina. Los logros son impresionantes. Pero pobreza extrema ha bajado de 16-17% al 9%. Por primera vez tenemos pobreza extrema de menos de 2 dígitos. Entonces se está haciendo historia. Pero no me pidan en 6 años remediar 200 años de explotación, de atraso, de inequidad,
de injusticia. Permítame replantearle la pregunta. Entonces, ¿en qué tiempo el Ecuador podría salir de la pobreza y a cuánto tenemos que crecer de forma sostenida? Significa todos los países, los procesos de desarrollo más rápidos del mundo han sido países como Singapur, que en verdad era una ciudad-estado, como Corea del Sur, dicho sea de paso, sin democracia, y han demorado 25 o 30 años, nosotros llevamos 6 años, y Ecuador ya es ejemplo a nivel mundial en muchas cosas, estamos rompiendo récords regionales y alguno que otro mundial, pero en todo caso, crecer, no solo crecer, usted puede crecer al 8%, y sin disminuir pobreza, sin disminuir desigualdad, porque es un mal crecimiento, sin generar empleo. El tema es la calidad Nosotros de crecimiento. somos de las 3 economías que más crece en América Latina, la tasa de desempleo más baja de América Latina, la que más reduce desigualdad y de las 2 que más reduce pobreza. Señor presidente. Pero contestando a su pregunta, se estima que más o menos el país debe crecer un 5% para mantener ese ritmo en reducción de pobreza. 5% constante anual. Significa que si usted gana las elecciones en los próximos 4 años, va a hacer el esfuerzo de que crezcamos 5%. ¿Cómo lo va a hacer? Con las políticas que estamos haciendo, pues sin caer en novelerías y tonterías que contradicen el crecimiento económico sano. Por ejemplo, el bobo aperturismo. Oye, el bobo aperturismo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la filosofía de personas como Pablo Luis Paredes? La supremacía del consumidor. Me da lo mismo comprar el zapato nacional o el zapato extranjero. El consumidor es el que decide. Bueno, si usted compra zapato extranjero, más tarde no va a haber producción nacional, no va a haber empleo nacional, no va a haber ingresos y no va a poder, en el mediano plazo, tampoco comprar el zapato extranjero. No hay país que no se haya desarrollado sin proteger y promover su producción y empleo nacional. Blindar a la industria nacional para proteger el empleo. Proteger la producción nacional, una buena inversión pública para que facilite la competitividad sistémica, la generación de inversión privada, buenos estímulos para las nuevas inversiones, como está ya en el Código de la Producción, y un largo etcétera, en el cual hemos sido tremendamente exitosos. Una precisión, señor presidente. Cuando usted dice no al bobo aperturismo, ¿está diciendo no a los acuerdos de libre comercio o acuerdos de libre comercio que beneficien al Ecuador? Acuerdos de comercio, no de libre comercio. Libre comercio es la novelería, es la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Vaya, vea, pues revise la historia. Revise libros como el de Hayu Chan, uno de mis autores favoritos, Pateando la escalera del progreso, que nunca practicaron los países, donde demuestra que nunca practicaron los países desarrollados lo que hoy predican. Vaya a ver, Estados Unidos es el que inaugura el proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Friedrich List, al quien se lo identifica como el iniciador del proteccionismo, economista alemán, lo aprendió de Alexander Hamilton en su visita a Estados Unidos. Ese es uno de los grandes errores en el análisis de desarrollo. Hacer lo que hacen ahora los países desarrollados cuando son campeones en competitividad y no van más que a ganar con el bobo aperturismo o con el libre comercio. Tenemos que hacer lo que hicieron cuando tuvieron nuestro nivel de desarrollo. Y vaya a ver pues si se abrieron al comercio, al libre comercio. Estados Unidos se opuso al libre comercio que trataba de imponer el imperio británico. Señor presidente, tenemos que hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Señor presidente, no ahora que son los campeones en competitividad. Ya explicó su visión, pero vamos a lo siguiente. Esa es su visión. No al bobo aperturismo, no a acuerdos de libre comercio, sí a acuerdos comerciales que blinden a la industria nacional y protejan el empleo. Pero ¿qué vamos a hacer para proteger a ciertos sectores? Banano, camarones, flores, etcétera. Pero de manera más inteligente. ¿De qué manera? Porque se piensa que solo hay beneficios en los tratados de libre comercio. Tienen menos aranceles para Europa y Estados Unidos nuestros productos, sí. Y tienen menos aranceles los productos europeos y estadounidenses para entrar en nuestro territorio. Entonces usted tiene que hacer el balance. Y si en un momento dado no conviene el acuerdo, hay otras formas de compensar. La ATP da un ejemplo, son 40, 50 millones, máximo 50 millones que se arriesgarían. El país tiene capacidad, por otra forma de incentivo, tasas de interés preferenciales, etcétera, en compensar esa pérdida para nuestros exportadores. Además, no es la única forma de competir. Por ejemplo, falta riego para las flores. Por ejemplo, falta infraestructura productiva. Con toda esa inversión del gobierno, ¿no? Se puede compensar se refiere esa a la pérdida, competitividad sistémica. Esa pérdida de ATP, de preferencia arancelaria. Sin embargo, también hay opciones directas de política, transferencias monetarias, tasas de interés preferenciales, etc. Pero si habría subsidio por 54 millones, va a tener que ajustar el presupuesto porque a algún lado lo va a tener que bajar, a no ser que incremente la producción del petróleo. Habría que analizar eso. Lo que sí le digo a un país como Ecuador, con alrededor de 70.000 millones de Producto Interno Bruto. Estar pendiente si nos quita o no la ATP-A, que implica 40 millones, ¿no?, de costo en cuanto a el costo para nuestros exportadores. Un país con un Producto Interno Bruto de 70.000 millones de dólares puede compensar esa pérdida. Ok, vamos.
El gobierno nacional, su gobierno, señor presidente de la República y señor candidato, ha podido hacer muchas cosas debido a varios temas. Uno, el precio del petróleo. Pero más allá del precio del petróleo, y en esto debo reconocerlo, es la valentía de haber renegociado los contratos petroleros, porque si no hubiera renegociado los contratos petroleros, de Qué nada bueno servía que el usted precio. lo sepa y que lo diga al país. Yo no tengo ningún pelo en la lengua si para teníamos decirlo. $200 el precio del petróleo, del barril, con los contratos anteriores todos iban a las transnacionales. Ok. No se Yo quedaba no en el tengo país. ningún problema en reconocerlo porque en esto hay que ser objetivo y no se puede uno autoengañar. Pero Usted sabe cuánto es el porcentaje del presupuesto que financia el petróleo. 25%. O sea, hace rato el petróleo debe ser el puntal de las finanzas públicas. Es la recaudación de impuestos. que ha crecido. Ya vamos también al tema, Y es mucho mayor a la al política ingreso fiscal. petrolero. Ya vamos al tema de la política fiscal, pero permítame plantearle la inquietud para luego ir a Walter Spurrier, que le tiene una pregunta. A ver, el gasto público ha sido fundamental en la política económica del gobierno. Eso ha sido fundamental y es obvio. Y ha sido una herramienta para poder distribuir y redistribuir la riqueza. Para muchos economistas dicen, ya se saturó el nivel del gasto público, por tanto hay que esperar ahora que la inversión privada comience a reaccionar. ¿Cómo piensa usted entonces, si ya ha llegado al techo, parar el crecimiento acelerado del gasto público en relación al Producto Interno Bruto, evidentemente, y poder hacer que la inversión nacional o extranjera se radique en el Ecuador para incentivar más producción privada? ¿Qué teoría, qué fórmula ineludible, irreversible demuestra que se ha saturado el gasto público, entendiendo como saturación que no puede crecer más? Entonces, Pero es que son barbaridades, pues. No hay teoría, no hay evidencia que nos diga el tamaño óptimo del Estado, el tamaño óptimo del gasto público. Le pongo un ejemplo. Un país que no garantice la educación como derecho humano, que no se responsabilice en tener educación pública, va a tener mucho menos gastos que otro país que considera que eso es deber del Estado. Entonces, el nivel de gasto público y el tamaño del Estado depende de las visiones, valores, historia, realidad de los diferentes países. Le aseguro que un país, por ejemplo, un país que no tiene que gastar en la lucha contra la desnutrición, en principio va a tener menos gastos públicos que un país que tiene que intervenir directamente para luchar contra la desnutrición infantil, como es el caso del Ecuador. Entonces, todo depende de principios, valores, realidades, hasta historia de los diferentes países. No hay fórmula, no hay teoría. Todo lo que le digan, en contrario, es pura y simple ideología. Y si me preguntan a mí, ¿cómo quisiera poder gastar el triple por todas las necesidades acumuladas? Centro de desarrollo infantil, escuelas del milenio, hospitales, carreteras, caminos vecinales, agua potable, alcantarillado. Y acá hay gente, pero créame que está totalmente perdida, que nos dice que hay demasiado gasto público. Vaya a ver las necesidades que existen. ¿Y usted cree que el sector privado va a ser agua potable, alcantarillado, caminos vecinales? No nos engañemos. Una precisión, señor presidente de la República y candidato a la presidencia de la República, doctor Rafael Correa Delgado. Si bien es cierto que el gasto público es importante para poder redistribuir la riqueza, bajar las inequidades, bajar las desigualdades en el país, también es cierto que estamos viviendo una crisis financiero-económica mundial. Yo le agregaría una crisis ética y moral también, por cierto. Ahora, usted ha dicho, si esa crisis se llega a agravar, vamos a tener complicaciones. ¿El ajuste entonces por dónde pasaría? ¿Por la inversión que afectaría el crecimiento? Sí. Por supuesto, si faltan recursos tenemos que ajustar. Usted ha dado un clavo. Los neoliberales, creyéndose los grandes técnicos, en verdad yo no los pasaría el primer año de economía. ¿Cómo se preparaban ante las crisis? Poniendo los fonditos, fideicomisos. Acuérdense que el incremento del petróleo, el OCP, no nos sirvió de nada porque se inventaron el FEIREP. Ni siquiera entraban esos ingresos del presupuesto. Se lo ha fideicomisado de ahí 70% para garantizar pago de deuda, 20% para el caso de emergencia, que también era pagar deuda, porque la única emergencia para ellos no era la desnutrición infantil, la falta de desarrollo, etcétera, infantil, sino el no pago de la deuda externa, y solo 10% del ingreso petrolero era para educación y salud del pueblo ecuatoriano. En vez de caer en esas torpezas, para hacer lo mismo, para estar preparado frente a una crisis, hay instrumentos mucho más inteligentes. Por ejemplo, tenemos excedente, ahorro, invertir. Viene una crisis, reducimos el programa anual de inversiones. Líneas de emergencia, contingencia. Por ejemplo, tenemos con la CAF 400 millones de créditos de urgencia en caso de una crisis. Líneas mucho más inteligentes, para enfrentar una potencial crisis. ¿Qué? Hipotecar el desarrollo del país y poner fonditos. Es como poner la plata bajo el colchón.
mientras nuestros niños no tienen escuela, nuestros hijos no tienen escuela, no tienen zapatos. ¿Qué padre de familia hace ese absurdo? Okay. Eso es lo que proponen los neoliberales. Gracias, señor presidente. Sí. Nuestro primer corte y venimos con más de Pulso Político. Sigan nuestra sintonía. Estamos con el presidente de la República y candidato a la presidencia de la República, el doctor Rafael Correa Delgado. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, esto es Pulso Político. Estamos haciendo la última entrevista de esta serie de programas con los candidatos a la presidencia de la República. En este momento estamos con el señor presidente de la República, el actual presidente de la República, el doctor Rafael Correa Delgado, y candidato a la reelección también. Vamos entonces a ver un planteamiento de Walter Spurrier Vaquerizo y regresamos con la respuesta del presidente de la República. Señor economista Rafael Correa, usted completa 6 años de gobierno y se postula para un nuevo periodo de 4 años. Incluso si gana en primera vuelta, podríamos hablar de un horizonte de 4,5 años de nuevo gobierno, de una nueva administración. Para ese nuevo periodo, ¿qué cambios contempla introducir en su política económica? Señor presidente, su respuesta. Una pequeña precisión, no gane en primera vuelta o en segunda vuelta, la fecha de posesión y de entrega del mando después de 4 años es la misma, o sea, no cambia el tiempo que estaremos en el gobierno. Vamos a continuar pues con la misma política. Se ha sido absolutamente exitosa. Somos la economía que más crece en América Latina, de las 2 o 3 que más crece, la que más reduce pobreza, somos la que más reduce desigualdad, somos la menor tasa de desempleo, somos la que en éxitos sociales, oportunidades para los pobres, la que mayor tasa de matrícula de pobres tiene en la universidad. Lo que vamos a hacer es profundizar pues, esas políticas que han dado tanto éxito al país y que incluso el país, la otra vez, me cuenta mi hija, tenemos una cátedra en Lyon, 2 horas de cómo Ecuador superó la crisis económica. ¿Cuál fue el país en el 2009 que más rápido superó la crisis? Ahora, pero hay algunos temas que se le quedan en el tintero, evidentemente, como el tema de la revolución agraria que ustedes la han denominado, y ya vamos a tratar de eso. Usted ha sido muy autocrítico con ese tema y yo voy a ser muy crítico sobre el tema. Pero antes de pasar a ese tema, el sector empresarial se queja de muchas reformas tributarias y que eso no permite poder planificar en el mediano y en el largo plazo porque se le cambian las reglas del juego. ¿Va a seguir ajustando la política tributaria, señor presidente de la República, considerando que el sector empresarial requiere y hace inversión de riesgo y necesita un horizonte para poder planificar y recuperar la inversión? Depende con qué sector empresarial hable, porque otros están más prósperos que nunca y más contentos con el gobierno que nadie. Esa es la realidad, han ganado más que en toda la historia. No nos engañemos, Carlos, y usted bien ha dicho, no es que son reformas tributarias, son ajustes al actual modelo y se verán habiendo ajustes en función de las realidades, necesidades. Si vemos un sector que nos está evadiendo impuestos, vamos a ajustar ese sector. Muchos de los cambios se debieron a eso. ¿Por qué? Por ejemplo, el impuesto mínimo. Porque todo el mundo nos evadía. Por ejemplo, en el 2007, 61% de las empresas declaraban pérdidas, solo 39% declaraban ganancias y pagaban impuestos. 61% declaraban pérdidas. Ahora que le hemos puesto el anticipo que se convirtió en impuesto mínimo, casualidad, solo 20% declaran pérdidas. Entonces, tenemos que responder a las realidades y no es que ha habido cambios bruscos, es el mismo sistema que se va perfeccionando cada día más. Señor presidente, pero sin perjuicio de eso, a ver, ¿se está incrementando la carga tributaria del país frente a la región? Falso. ¿O seguimos Estamos en los niveles reduciéndola, óptimos? pero si estamos reduciéndola, no somos tontos, Carlos. Por ejemplo, teníamos el mayor impuesto implícito sobre utilidades corporativas. 25% sobre utilidades, que no es el más grande de la región, pero el 15% de reparto de utilidad a los trabajadores. Entonces, si usted ganaba 100, de ahí 15 para los trabajadores y sobre 85, 25% para el gobierno. Teníamos una tasa implícita de 36.15, que sí era la más alta de la región. Ya estamos bajando
ese impuesto a la renta sobre utilidades. Recuerde que aquí había ICE a las comunicaciones, 15%. Es comunicación un servicio básico, es un insumo, es fundamental para la producción. Lo eliminamos. Recuerde que el sector empresarial pagaba 10% en tarifas eléctricas para electrificación rural. Lo eliminamos. Recuerde que por cada cheque que usted giraba, pagaba impuestos para Solca. Lo eliminamos. Pero eso no sacan los periódicos, eso no dicen los empresarios. Dicen que hemos creado el ISD, que es para los especuladores financieros. Los verdaderos empresarios ni le va ni le viene. Peor el ciudadano común. Y esas son las cosas que quieren bajarse en función de ciertos grupos. Hay de argumentos poder. que dicen que el impuesto de la salida de divisas, si bien la pagan los empresarios, etcétera, se traslada al consumidor. Usted es ingeniero comercial. Sí. Y Usted conoce de esto, sí. Sí, no, pero yo tengo que El tener reconocer eso, como le está haciendo el señor Lazo, ¿no? Es reconocer que hay poder de mercado. Porque usted sabe que una empresa competitiva no puede trasladar el impuesto a sus consumidores. Lo puede hacer es un monopolio y con una demanda inelástica, que da más poder monopólico. Lo que están reconociendo es que tienen poder de mercado. Pobrecito, ni siquiera saben lo que hablan. Y cuando usted tiene poder de mercado, la solución no es eliminar el impuesto, es controlar ese poder de mercado. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Señor presidente, cambio de la matriz productiva y cambio de la matriz energética. A ver, los problemas del Ecuador son La matriz energética es parte de la matriz productiva. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que la separo porque ahí se tangibiliza un poco más los avances. Pero permítame, el Ecuador tiene problemas estructurales y la pobreza es un problema estructural. Hay una pobreza estructural en el país y hay que vencerla. Usted ha planteado... La estamos venciendo. Sí. Y para eso hay que cambiar esas causas estructurales, y lo estamos haciendo. Vamos a eso. Y parte de esa causa estructural es que los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí. Hoy ya se olvidaron que pagan hasta $25 para los niños a la escuela. A ver, señor presidente. Entonces, ahora que tenemos un sistema más justo, los ricos, como no pueden evadir impuestos, quieren eliminarse sus impuestos. Pero conozcamos el tema del cambio de la matriz productiva. Por un lado necesitamos una industria básica, pero por otro lado necesitamos una industria que le agregue valor a nuestros productos. Estamos hablando de metalurgia, estamos hablando de siderurgia, estamos hablando de petroquímica, estamos hablando de astilleros, etcétera. Pero tangibilicemos el tema, porque tampoco se trata de alinear esos son proyectos específicos. No, yo sé que son proyectos específicos. Pero hay áreas también que estamos desarrollando, por ejemplo, forestal, biocombustible, maricultura, etcétera. ¿En qué tiempo vamos a cambiar la matriz productiva? Y si usted gana las elecciones, ¿la va a ver en los próximos 4 años o estamos hablando de un horizonte de largo plazo? En el 2016 es un cambio histórico. En el tema energético. Sí, pero es un cambio histórico. Vamos a empezar a ser exportadores de servicios. Usted sabe que una economía trazada se caracteriza por ser primario exportadora. Por primera vez en la historia vamos a ser exportadores de servicios, energía limpia, renovable. Entonces es un cambio inmenso. Pues. O sea, es como no es un detalle adicional por ahí que se nos puede olvidar. Es un cambio fundamental, histórico. Además de estar desarrollando los sectores que le he mencionado, además de los proyectos estratégicos, además de tratar de generar valor agregado a nuestro producto. Pero cuidado, tampoco es que todo lo pueda hacer el sector público. ¿Dónde está el sector privado? 100 años lleva exportador de cacao. ¿Por qué no somos exportadores de chocolate? Todo debe venir del gobierno. Por si acaso, las 3 o 4 marcas que se están posicionando en el mercado internacional, todas han nacido, o casi todas, de impulsos del gobierno. Pero no tiene por qué ser así. También el sector privado debe responder. Señor presidente, ya que usted mencionó el sector energético y le puso énfasis, permítame precisar el tema del sector energético para pasar a seguir al tema del cambio de la matriz. No me respondió, 100 años exportando cacao, ¿por qué los propios exportadores no han agregado valor? Señor presidente, ¿por qué tiene que venir el gobierno a hacerlo? Cuidado, caemos en el paternalismo, incluso con los empresarios. Señor presidente, en Pulso Político hago las preguntas, no respondo. En privado le puedo responder. Señor presidente, el sector energético está bien, estamos creando una nueva estructura de generación eléctrica, etcétera, pero le voy a decir lo que le dije a Jorge Glass. Ok, vamos a tener la energía, vamos a poder exportar, pero para eso necesitamos la autopista de distribución. Y si no tenemos la autopista de distribución de la energía eléctrica, es como tener abuelita pero muerta. ¿Y quién dice que no vamos a tenerla? Bueno, dígame, porque a nivel de Ecuador, por supuesto que vamos a tenerla, pero no solo ¿cuál es la planificación? Ya está más que planificado, eso presupuestado y todo. Pero no solo a nivel de Ecuador, a nivel de UNASUR. Estamos liderando, Ecuador está liderando la interconexión a nivel de UNASUR precisamente para poder exportar esa energía, porque así como hay países superavitarios en energía, ¿no? Hay países deficitarios. La región como un todo es autosuficiente en energía. Entonces la idea es mandarle incluso energía eléctrica hasta el norte de Chile, que es deficitario en energía. Para eso se necesita interconexión y estamos liderando ese proceso a nivel de UNASUR. ¿Qué horizonte de desarrollo de esa autopista de distribución de energía en la región usted visualiza? O sea, a nivel nacional está para el 2016 y ojalá a nivel regional. Empata para el nivel nacional. No puede entrar a funcionar. Un aeropuerto se desarrolló en Quito y no hay carretera. Sí, pero ese fue el municipio, no fue el gobierno pero central. estoy diciendo, Nosotros no hacemos eso. Ejemplo, ¿no? Y por si acaso, un negocio privado
que debió incluir la vía de acceso, porque solo parece negocio privado. Es como si usted hace un centro comercial en un lugar aislado y es el gobierno el que tiene que hacerle la entrada. No, pues el propio negocio, el propio proyecto. Entonces, esos tantos goles que había que discutir. Vamos al tema, pero en al todo tema caso, regional. ya se está, para el 2016 no puede entrar a funcionar la hidroeléctrica si no tenemos una mejora sustancial en la interconexión nacional que ya está planificada, presupuestada, incluso parcialmente construyéndose. Y a nivel de una zona un poco más difícil hay que lograr consenso, pero esperamos que Bueno, para el es más complejo 2016 eso, ¿no? esté bastante avanzada esa interconexión regional. En otras palabras, señor presidente, en el 2016, cuando ya tengamos autonomía, autonomía y pongámosle soberanía eléctrica, llamemos así, vamos a liberar 2.000 millones o mil y pico de millones de recursos que antes importábamos de Colombia. Más todavía. Yo ¿Cuánto? yo hubiera querido ser presidente del 2017, por ejemplo, o sea, puede reemplazar ¿Va a reformar la el Constitución? principal, me hubiera gustado lanzarme el 2017, cuando no hubiera tenido que importar tantos GLP, cuando no hubiera tenido que importar tanto combustible, porque recuerde que las hidroeléctricas reemplazan a las termoeléctricas que consumen combustible importado. Con esas hidroeléctricas estabilizadas, la generación eléctrica, generación limpia, renovable, barata, estamos en capacidad de decirle, incluso le regalamos la cocina a todos los hogares ecuatorianos, le regalamos los primeros 60 kilovatios para que cocinen gratis, pero no utilicen gas. Y con eso ahorramos centenas de millones de dólares anuales. Fíjese la vulnerabilidad del país, la irracionalidad del país. El principal combustible de uso doméstico es un combustible importado y altamente peligroso. Haga la cuenta de cuántas muertes anuales tenemos por explosión de cilindro de gas, intoxicación con gas, etc. En el 2016 estaremos en capacidad de remediar todo aquello. Pero ese mismo peligro y ese mismo riesgo que usted menciona lo sienten las familias que viven vía la costa cuando les pasa el tubo de transporte de gas. Sí, pero cuidado, pues no es que estuvieron la familia y se puso el tubo. No, estuvo el tubo y se puso la familia. ¿Y cuál sería la solución entonces? Si quieren, las reubicamos. Nos han garantizado familia o al dos tubo? estudios, a la familia, 2 estudios nos han garantizado que no hay peligro. Pero si aún se sienten en peligro, bueno, reubicarlos. Pero Petroecuador tiene el derecho, por favor. Estamos protegiendo el dinero del pueblo ecuatoriano. Cambiar de ruta ese gasoducto cuesta como 60 millones de dólares. Más barato es reubicar a todas las familias que tengan algún temor todavía y que incumplieron la normativa. Tal vez no ellos, pero sí los urbanizadores, sí el municipio de Guayaquil, porque el tubo siempre estuvo ahí, el poliducto siempre pasó por ahí y el derecho de vía era de Petroecuador. Señor presidente, cambio de la matriz productiva. Vamos al tema del cambio de la matriz productiva y en el cambio de la matriz productiva va a jugar un papel importante la refinería del Pacífico, pero no me queda claro tanto misterio en términos de financiamiento de la refinería del Pacífico. Dicen cifras que la refinería del Pacífico requeriría unos 12.000 millones de dólares para poder ser realidad. Uno, ¿existe ya el financiamiento y qué tipo de financiamiento No, se vamos está a buscando el tener? financiamiento, por eso hemos propuesto a Jorge Glass por la vicepresidencia de la República, porque él ha tenido un éxito enorme, él ha conseguido miles de millones de dólares para el país, para proyectos fundamentales, hidroeléctricos, etcétera. Entonces la idea es que él pueda lograr el apalancamiento financiero para la refinería del Pacífico. Así tuviéramos la plata, no es conveniente para una economía del tamaño del Ecuador hacer una inversión de esa Congelar magnitud. 12.000 millones. Siempre es mejor distribuirla entre varios socios. Ahora, distribuirlo, es que eso iba. A ver, existe la participación patrimonial, accionaria, la refinería del Pacífico, si no me equivoco, y por constitución el país debe tener mayoría accionaria. No recuerdo cuánto tiene PDVSA. Si me refresca la memoria, señor presidente. Yo tampoco recuerdo, pero mire, la alianza con PDVSA es una alianza estratégica en caso de que falte petróleo. A la refinería nos mandan el petróleo venezolano. Pero para financiar la refinería ojalá pueda entrar China, Corea del Sur, etcétera. Y ahí tenemos una alianza de mutuo beneficio, porque el talón de Aquiles de estos gigantes asiáticos es energía y básicamente hidrocarburos. Nosotros tenemos hidrocarburos y lo que no tenemos es financiamiento para refinar. Nos dan ese financiamiento y podemos establecer contratos de largo plazo para enviarle productos refinados. Pero esas fuentes de financiamiento vienen a través de participación accionaria en el Participación proyecto. accionaria. Tampoco es conveniente para un país como Ecuador apuntalar ese proyecto con endeudamiento. ¿Y con qué porcentaje se quería el Ecuador? Vamos a ver pues cuántos interesados hay, cuántos países participan, cuántos quieren aportar, etcétera. O sea, pero está definido que es participación accionaria. Sí, sí, sí. Ahora, No conviene
ni aportar, suponiendo que tengamos los 12.000 millones, que no los tenemos, ni endeudarnos para financiar Ahora sí, en gran medida ese proyecto. Sería muy riesgoso. Complementemos el tema del cambio de la matriz productiva, señor presidente, de todas esas áreas estratégicas que hemos mencionado, metalurgia, siderurgia, bioquímica, todo eso tiene que ver también. ¿Perdón? Petroquímica. Petroquímica, todo eso tiene que ver también con una preparación estructural del país, no solo en intenciones, sino también en términos de conocimiento. ¿Hacia dónde estamos apuntando, señor presidente? Haciendo, ¿En qué mire tiempo? las becas CNESID, qué becas se están promocionando, las carreras que estamos impulsando. Por eso se necesita cierta coordinación, pero algunos han tenido la autonomía universitaria con que deme plata Estado, pero cualquiera puede estudiar cualquier cosa y todo lo paga la sociedad. Esa es la fórmula del desastre, Carlos. Necesitamos orientar a los jóvenes a las carreras que necesita el desarrollo del país. ¿Usted sabe cuánto invierte el país? Ecuador es el país que más invierte en proporción a su Producto Interno Bruto en educación superior. Y los resultados son menos que magros. Tenemos que cambiar esa realidad y que las universidades respondan a las necesidades de desarrollo del país. Entonces, un horizonte de 10, 15, 20 años. No, ya se están preparando muchos técnicos, además que si no tenemos contratamos técnicos extranjeros, ¿no? Ahora, pero se habla mucho de que el gobierno invierte, pero que no ha sido muy eficiente en la calidad del gasto, señor presidente. Y permítame hablar de hidrocarburos. En el año 2006, el promedio de la producción petrolera era de 536.000 barriles diarios. Entre el 2007 y el 2011 fue 498.200 barriles diarios. Y hoy estamos y seguimos en el 2006 estábamos en 536.000. Entre el 2007 y el 2011 fue de 498.000 y hoy estamos en 510.000 por debajo del 2006, señor presidente. Somos tal vez el Estado más eficiente en inversión pública en toda América Latina. Nos piden asesoría otros países por el nivel de planificación, por la institucionalidad, por la visión, por los sistemas de control, el SIGOP, por el gobierno electrónico, etcétera, por el manejo presupuestario. Revise usted las cifras de inversión por mes. En enero, incluso por ley, usted tenía que empezar a hacer el presupuesto en enero. En enero nadie hacía nada, febrero nada, en marzo se empezaba un poquito. Llegaba noviembre, había invertido solo 30%. Para no perder la plata, 30% más en diciembre, 60% de ejecución anual. Y en enero, de nuevo cero, etcétera. Eso alocaba totalmente la economía. Ahora, como reloj suizo, a junio 30, tenemos 50% de presupuesto ejecutado. O sea, ejecutamos el 8 punto y pico que se tiene que ejecutar por mes. Somos de los más eficientes de la región, si no el más eficiente. Pero en ese tema de hidrocarburos, señor presidente, Colombia acaba de dar una primicia, 1 millón de barriles diarios de petróleo. Bueno, pregunte cuánto queda en Colombia, porque lo mismo nos dijeron en el 2003 cuando empezó a funcionar el oleoducto crudos pesados. Es lo que se jacta el mediocre Gutiérrez, ¿no? Con Mauricio Pozo, que creció la economía 8%, la economía no petrolera creció 3%, creció 35% la economía petrolera porque se conectó el tubo, el OCP que empezó a construirlo Gustavo Noboa. Pero nada nos quedaba, pues, de cada 100 barriles se iban 80. Le aseguro que si yo le propongo eso a las transnacionales, mañana triplico la producción petrolera privada. ¿Y de qué le sirve al pueblo ecuatoriano? Déjense de engañar con cifras macroeconómicas. Uno puede, entregando el país, manipular las cifras macroeconómicas, pero eso no se traduce en bienestar. Mire lo bien que nos va en términos de reducción de desempleo, de pobreza, de inequidad, por el buen manejo de la economía. Yo quiero explicarle algo más aquí. Recuerde que nos demoramos 3 años renegociando los contratos petroleros. Está reconocido. Eso está dejando cerca de 2.500 millones de dólares al pueblo ecuatoriano anualmente, que antes se hubieran ido a los bolsillos de las transnacionales. Pero en esos 3 años no nos invirtieron y cayó la producción privada. Pero ¿de qué me servía que produzcan mucho si todos se nos llevaban? En todo caso, ya mantener la producción petrolera ya es un logro. Porque no es que los pozos le producen 100 cada año, no, tienen un declive acelerado, 100, 90, 80. Tiene que invertir cualquier cantidad para mantener en 100. Entonces, en estos momentos, la producción petrolera está al alza. Acabamos de renegociar los contratos petroleros. La producción pública siempre ha estado al alza y ya se está recuperando la producción privada. Pero insisto, ¿de qué nos servían que triplicar la producción petrolera privada, como en la época de Gutiérrez, si todos se lo llevaban las transnacionales? Señor presidente, sin perjuicio de lo que usted me dice, lo cierto es que el país necesita más recursos y lo cierto es que hay que bajar más la pobreza y hay que eliminar la pobreza. En consecuencia, no solo hay que haber renegociado la participación de ingresos de los contratos petroleros, no solamente hay que beneficiarse de los precios, sino también hay que producir más. ¿Cuál es la meta de producción que considerando que hay la 10ª primera ronda? Los tirapiedras, porque que dicen que nos muramos de hambre, pero no explotemos petróleo, minería. Bueno, pero la pregunta es una gran irresponsabilidad. Ya empezamos pues
la 11ª ronda. ¿Cuál Usted es lo la dice, meta? para explorar el suroriente. Todavía no tenemos información. Una vez que tengamos información, veremos si vale la pena explotar, no explotar, cuánto se va a explotar, etcétera. Pero el país necesita completar su exploración, saber qué es lo que tenemos. Usted sabe a nivel minero cuánto hemos explorado el territorio nacional, 2%. Eso es lo irresponsable. Y algunos dicen que lo irresponsable es aprovechar el potencial minero. Ahora, Están locos. ¿Cuándo se viene la inversión minera, la inversión masiva minera? Porque Ya hasta está ahora viniendo. tenemos una concesión. No, sí tenemos una, Ecuacorriente, ya está por firmarse otra, Kinross. Son 5 los proyectos listos que ¿En qué están en tiempo? etapa de explotación y este año se han de concretar. Pero tal vez usted tenga razón en algo, que sí, por ejemplo, en contratos mineros, tenemos los contratos mineros más rigurosos del mundo y tal vez se nos fue la mano, porque no hay mucho interesado por esa rigurosidad. Si hay que revisar y flexibilizar algo, lo haremos. Ya se me adelantó la pregunta. Señor presidente de la República, revolución agraria, y ahí se nos queda debiendo este gobierno y tremendamente demasiados ministros, poca continuidad, falta de política y resulta que el agro se nos está urbanizando y la población rural se nos está envejeciendo. ¿Qué hacer? Bueno, es un fenómeno mundial lo que usted acaba de mencionar, pero en todo caso no ha habido revolución, yo soy el primero en reconocerlo, pero no ha habido retroceso. Pero el problema es que si hemos ido, por ejemplo, el sector energético a 200 por hora, en el sector agrícola hemos ido a 20 por hora, pero ya no retrocede el sector agrícola. ¿Qué plantea ahora? Bueno, la revolución, y ya la empezamos. Por ejemplo, esa revolución pasa, usted tiene razón también, hubo inestabilidad en el Ministerio de Agricultura, tal vez el ministerio más difícil, es el más complejo, es el único ministerio con 3 viceministerios. Viceministerio de Agricultura y Ganadería, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que no existía, y Viceministerio de Desarrollo Rural, que es todólogo, porque desarrollo rural es multisectorial, intersectorial. Pero en todo caso ya está estabilizado ese ministerio. Javier Ponce, un hombre político, no es técnico. Pero ¿Lo tiene va a una visión, rectificar en por caso que supuesto. usted gane? Es uno de los puntales del gobierno, pero en todo caso, ya empezó la revolución agraria. No nos engañemos, hay muchos problemas en el sector agrario. Infraestructura que hemos construido, caminos vecinales, canales de riego, por ejemplo, la política macro de proteger lo nuestro, evitar los TLC que quebrarían la producción de ciclo corto de la costa, el problema de financiamiento, de crédito, que hemos mejorado mucho con el Banco de Fomento, el problema de comercialización, el problema de almacenamiento, que nos han destrozado todos los hilos de la ex-ENAC, pero el problema fundamental es productividad, y eso pasa por mejor semilla, en el caso de agricultura, mejores razas, en el caso de ganadería, carne o leche, y buena asistencia técnica. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Y por otro segundo factor, infraestructura, pero no solo riego, los multipropósitos. Estamos haciendo 4, vamos a hacer 16, para que pase a la historia esa barbaridad en el siglo XXI, que es ahogarnos en invierno y morirnos de sed en verano. Señor presidente, pero el tema agrícola también pasa por algo que está en la Asamblea Nacional y que está parado desde hace algún tiempo. ¿Usted lo ha dicho? El tema tiene que ver, ahí yo necesito precisiones suyas. Uno, ese proyecto de ley, me refiero a la ley de tierras. Y de agua también. Y de agua y de semilla, recursos hídricos. y de que soberanía tiene que ver- alimentaria. correcto. Y todo está bloqueado Ok, en la Asamblea. Vamos al tema. Precisiones. Va a haber en ese proyecto de ley un límite a la propiedad de la tierra por un lado y por otro lado, ¿cuál será el mecanismo de distribución de la tierra improductiva que tanto se ha anunciado? Proponer límites a priori, además con la heterogeneidad de nuestro país, porque no es lo mismo la costa, la sierra, que la Amazonía, para definir lo que es un latifundio, es un gravísimo error. Es decir, no va a haber O sea, límites. Esa ley no viene del Ejecutivo, viene del Legislativo, no la conozco a fondo. La pregunta es, ¿Ya? ¿no va a haber límites de parte de ustedes? Hay que definirlo conceptualmente. Lo importante es que esté en producción, ¿no? Lo importante es que depende del sector, que no haya acumulación en pocas manos en sectores donde varias manos pueden participar de esa producción. Entonces hay que tomar una serie de conceptos, pero no solamente si pase de 200 hectáreas ya es monopolio y no puede tener más de 200 hectáreas. Eso es un absurdo. La segunda parte de su pregunta, ¿cuál era? A ver, el tema pasaba por la urbanización de lo rural y el envejecimiento de la población No, rural, pero pero ahorita tiene, tiene que ver con el límite a la propiedad y los mecanismos de distribución de la tierra Ya, improductiva. pero es que esos son... lo que antes se hacía con una reforma agraria, que en el país fue un fracaso, pasamos del latifundio al minifundio y se mantuvo la pobreza en el sector rural. Ahora hay mecanismos modernos que algunos no lo entienden, algunos demagogos, engañando a los pobres, quieren derogar. Por ejemplo, el impuesto a las tierras. Así es como Europa distribuyó la tierra. Ok. ¿Qué es lo que busca evitar el impuesto a la tierra? Si usted tiene 200 hectáreas, pero la tiene produciendo, le paga 0. Porque lo que paga por impuesto a la tierra lo descuenta el impuesto a la renta. El problema es si tiene 200 hectáreas y está esperando que gane plusvalía. Ahí sí tiene un costo, ¿verdad? Que no le da ningún beneficio. Y eso lo obliga o a producir su tierra o a vender su tierra.
y entonces los campesinos van a tener acceso a esa tierra. O sea, ese es el objetivo. Hay instrumentos modernos para lograr lo que antes se buscaba con la reforma agraria, la distribución de la tierra, sin excluir mecanismos directos, como lo hemos hecho. Tengo que pasar a otro tema, pero precisión. El tema del límite es la propiedad de la tierra. Si está en producción, no hay límites. Si no está en producción, no es productiva. No excluyo que haya límites si está en producción, pero depende de qué clase de producción, de qué región, etcétera, porque por producción que haya, yo no voy a permitir que una finca tenga 2 millones de hectáreas y 2 millones de campesinos no tengan tierra. Ok, vamos a la pregunta de Fernando Carrión sobre el tema de seguridad ciudadana. Veamos. Me gustaría consultarle al candidato presidente Rafael Correa respecto del tema carcelario en el país. Y esto principalmente pensando en que su discurso de posesión hace ya casi 6 años, usted planteó que iba a resolver este problema que era uno de los más lacerantes en el país. Producto de una política acertada se produjo una reducción del número de presos de alrededor de 19.000 presos hasta casi 11.000. Pero desgraciadamente en estos últimos 2 años ha habido un incremento de la población carcelaria que está ya bordeando casi los 18.000 presos. Si bien se ha hecho inversión en el tema de infraestructura, hay muy poco que se está haciendo en el ámbito de la rehabilitación y mucho menos de la reinserción. Por eso, señor presidente Correa, quisiera consultarle qué es lo que pensaría usted hacer en estos próximos 4 años, en caso de que usted llegue a la presidencia de la República, con el tema de las cárceles en el Ecuador. Señor presidente, su respuesta. Mire, se olvida Fernando decir que hasta el 2008 la rehabilitación social no estaba a cargo del gobierno, estaba a cargo de la Fiscalía, que era autónoma. Recién la recibimos en el 2009. No había Ministerio de Justicia, Derechos Humanos. Para hacer toda esta clase de obras, usted primero debe tener institucionalidad. Esa es la gran ventaja para este periodo. No es que hemos hecho todo, pero ya tenemos quién es el responsable de cada cosa. Antes no había institucionalidad en el país. Le pongo otro ejemplo. ¿Quién es el responsable de gestión de riesgo? No había. ¿Quién es el responsable del manejo del agua? No había. Ahora tenemos ENAGUA, Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya hay la institucionalidad. Y ya estamos avanzando. Aquí ha habido miles de problemas. Donde se quiere hacer una cárcel, los politiqueros locales, que hasta la última gota de sangre nos evitaremos, etc. Bueno, hemos superado todos esos problemas. Ya se está haciendo tremendo centro carcelario adicional en Guayaquil, el más moderno y el más grande del país. Se está construyendo el de Sierra Centro Norte, se está haciendo el de Loja, se está haciendo el de Cuenca. Así que Dios mediante, este año solucionamos el problema de hacinamiento en las cárceles. Y Fernando decía algo muy importante. Él no le entendí bien, me parece que lo puso como un acierto, era un problema. Se nos redujo la población carcelaria de 20.000 personas privadas de libertad, que es lo normal para una población como Ecuador, a 12.000. ¿Por qué? Porque los jueces soltaban a todo el mundo, 4.000 caducidades de prisión preventiva, 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, 70% de delincuentes capturados en flagrancia liberados. Mala aplicación de 2x1 por parte de jueces, de los directores de la cárcel, etc. Por eso llamamos a la consulta popular. Y ese crecimiento que él dice, la población carcelaria, es precisamente por esa consulta y esa reforma judicial que ahora sanciona al juez que nos libera un delincuente. Y ya se ven los resultados en cuanto a seguridad. Pero ¿cómo yo podía garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano? Este es importante, Carlos. Permítame terminar la idea. Si la policía cumplía con su deber, capturaba a los delincuentes y los jueces los soltaban, se nos redujo la población carcelaria de 20.000 personas privadas de libertad a 12.000. ¿Sabe lo que es eso? Nos soltaron cerca de 10.000 potenciales delincuentes, algunos tremendamente peligrosos. Gracias a la consulta popular y la reforma judicial, esa situación se ha corregido y ya se ven los resultados en cuanto a indicadores de inseguridad. Estamos terminando, señor presidente. Las encuestas lo ponen como favorito y dicen las encuestas de que usted posiblemente gane en la primera vuelta. Y las últimas encuestas que han salido publicadas dicen que usted podría tener eventualmente una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Cada vez que los entrevistados luego de ganar las elecciones, usted dice vamos a radicalizar, y lo dice con fuerza, la revolución ciudadana. ¿En qué consiste esa radicalización? Profundizar lo que estamos haciendo. Y si tenemos esa mayoría en la Asamblea, podemos desbloquear la ley de agua, la ley de tierras, de semillas, de seguridad alimentaria, la ley penal. A mí me pide el pueblo ecuatoriano seguridad. Tengo que luchar contra la inseguridad con un código penal de más de 70 años. Hace un año está el nuevo código penal enviado a la Asamblea. Pero por derrotar a Correa lo tienen bloqueado.
están derrotando al pueblo ecuatoriano, a sus hijos, a su familia. Esto tiene que acabar. Tenemos la ley de seguridad social que es revolucionaria, de acuerdo a la nueva constitución, que todos debemos tener seguridad social, amas de casa, choferes, etcétera. Pero si no tengo mayoría en la Asamblea, ¿sabe lo que va a hacer el MPD, Pachacuti y los incompetentes que hay, ciertos incompetentes que hay en la Asamblea? Lo destrozan. Entonces necesitamos esa mayoría en la Asamblea para poder consolidar este proceso histórico que es la Revolución Ciudadana. Señor presidente, hace pocos días, y ya para terminar ahora sí, recibí la visita de algunos ciudadanos de Guayaquil que son o se autodenominan deudores de buena fe de la banca cerrada. El tema es que a ellos les exigen pagar de golpe toda esa deuda y se han quedado sin trabajo, no pueden trabajar porque están en la central de riesgo, etcétera. ¿Qué solución le va a dar Tienen toda a nuestra esos simpatía, ciudadanos? nuestra solidaridad, lo he leído en los medios de comunicación, no conozco a fondo el problema, pero temo que incluso por parte de la banca pública se estén cometiendo los abusos que criticábamos de la banca privada, porque cuidado, Abusos ilegales e aquí inmorales, ya reformamos la ley de garantías que usted entregaba su casa y seguía debiendo, entonces ahora hay la dación de pago, pero no es retroactiva esa ley. Entonces puede haber gente en esa clase de problemas, apenas retome el cargo, con todo gusto para recibirlo, porque esa clase de gente tiene toda nuestra simpatía. Deudores de buena fe que pasan pagando toda la vida por los abusos del capital. Señor presidente de la República y candidato a la presidencia de la República, doctor Rafael Correa Delgado, muchas gracias por estar en la mesa. Gracias a usted, Carlos, y un abrazo a todo el país. Amigos televidentes, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pulso Político y hemos estado con el candidato a la presidencia de la República y actual presidente de la República, el doctor Rafael Correa Delgado. Nosotros hemos terminado este ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales y nos vemos el próximo, ya el domingo, 17 de febrero, el día de las elecciones, para seguir comentando y analizando el proceso electoral. En todo caso, amigos televidentes, ustedes tienen la última palabra, sacarán las conclusiones y ustedes escogerán el rumbo que quieren tener de nuestro querido Ecuador. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. El círculo es el más antiguo símbolo de confianza y a la vez el elemento más completo que impulsa nuestro mundo. Cuando definimos la nueva imagen que nos presenta ante ustedes, involucramos en el logotipo al círculo como forma de simbolizar nuestro respaldo en la protección de sus valores en todo sentido. Esto incluye su propia vida y el futuro del valor de su trabajo. Seguros La Unión, un sólido motivo de confianza.